Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Buen ¿Todo día, bien? ¿todo bien? Bueno, me alegro. Eh, Les consulto alguna duda, algo de lo que hayamos visto en la teoría estos días, el jueves pasado o el lunes. Bueno, cualquier cosa saben que lo podemos charlar, si no el jueves lo charlábamos además, pero bueno, avancemos con la explicación, la segunda explicación estática que habíamos quedado. ¿Se acuerdan que habíamos arrancado con tratar de entender cuáles eran los distintos tipos de explicaciones de los fenómenos dinámicos? Habíamos comentado que existían dos tipos de explicaciones, una estática y una dinámica, y dentro de las explicaciones estáticas había dos tipos de explicaciones. Una primera explicación era la que nosotros suponíamos que este conjunto de información era deductivamente vacío, es decir, que no había ninguna variable del entorno de la economía que nos pudiese permitir explicar a la variable I de t, y que el objetivo estaba en tratar de estimar el valor del parámetro desconocido a partir de una muestra aleatoria, y que lo que garantizaba que las condiciones pudiesen sustentar el análisis era que las observaciones se realizaban en condición de igualdad, es decir, que las observaciones eran independientes, y eso estaba dado por el muestreo aleatorio simple. Bien, esto es lo que estuvimos charlando en la clase anterior, un poco todo esto que estábamos hablando, de las explicaciones estáticas, dinámicas y demás. Y esto es lo que yo recién comenté de que el conjunto sea deductivamente vacío. Cuando nos referimos a deductivamente vacío es que no hay ninguna variable que incluya la variable de interés, y por lo tanto la explicación se basa exclusivamente en las observaciones que se hace del fenómeno I de t. Por lo tanto, ahí lo que hacíamos era, como una de las cosas que vimos, era tratar de estimar algún parámetro de la población a partir de un muestreo aleatorio simple, y tratar de encontrar cuánto valía inferir el valor de ese parámetro desconocido. ¿Bien? Hasta acá, eso estamos bien, ¿no? Esto es una recapitulación como para poder tomar impulso y meterla a la segunda explicación. ¿Bien? Entonces, esto que yo les marcaba como algo muy importante, que las observaciones tenían que ser obtenidas en igualdad de condiciones, que la independencia era la base de la inferencia, que si no se cumplía la independencia de las observaciones, la inferencia no funcionaba. Bien, por lo tanto, lo que quiero dejar en claro es que enfatizar bastante es que en estadística, como en estadística 2, nos basábamos mucho en el supuesto de independencia. Bien, es decir, fíjense que en ningún momento hablábamos de qué pasaba cuando las observaciones eran dependientes. Bueno, eso lo vamos a levantar en esta materia, y también, si cursan econometría, van a ver que también ocurre lo mismo, de que se levanta ese supuesto de independencia, y que vamos a empezar a hablar de que hay dependencia intertemporal entre las observaciones de la variable eh, que queremos explicar. ¿Bien? Entonces, esto es muy importante. ¿Bien? O sea, es algo que garantiza que las observaciones eh, permitan analizarse, y por lo tanto podamos explicar el fenómeno de interés. O sea, en este caso la independencia es el objetivo fundamental que perseguíamos en esas materias. ¿Mm? Y entonces una de las cosas que hacíamos era tratar de acercarnos al valor de ese parámetro desconocido a través de la construcción de algún estimador, y ese estimador se obtenía a partir de una muestra aleatoria, y por lo tanto tenía algunas características que nos interesaban puntualmente, como su esperanza, su varianza, su función de distribución, entre otras cosas. ¿Bien? En la clase anterior hablamos también de las propiedades de los estimadores, y hablamos de cómo podíamos mejorar la estimación puntual a partir de la construcción de un intervalo de confianza, de que la construcción de estos intervalos de confianza estaba dado por sumarle y restarle al estimador un error de estimación,
que era esto que está acá explicitado en la slide, como el producto entre el percentil o el factor de confianza del estimador y el desvío del estimador. ¿Bien? Y después viene esto que ahí es donde vamos a arrancar ahora, que tiene que ver con la segunda explicación. Y a esto, permítanme, vamos a ir de nuevo tocando la presentación y demás. Dejando en claro esto, de que el conjunto de información en este momento es un conjunto que es no deductivamente vacío. Bien. ¿Qué significa esto? Que hay alguna variable del entorno de la economía que no es la variable I, que es la variable de interés, que nos va a permitir explicar el comportamiento de la variable X, de la variable Y. Bien, esta variable X o este vector de variables X se denominan regresores y son los que nos van a permitir tratar de explicar el fenómeno de interés. Bien, a partir de considerar un montón de variables que puedan tener relación con esa variable. Bien. ¿Qué diferencia consideran o que tiene esto con la otra explicación? ¿Qué se imaginan? ¿Qué diferencias puede ser que tenga? No, eso lo charlamos, pero bueno, acá lo que tenemos que tratar de considerar es que este vector de variables, ¿bien? Puede ser una única variable, y en ese caso estaremos ante un análisis de un único regresor, o puede ser un vector donde tengamos más de una variable explicativa. ¿Bien? La variable que nosotros tratamos de intentar explicar es la variable I, que es la variable respuesta del fenómeno que estamos tratando de analizar. Entonces, nosotros cuando planteamos, tenemos que tener en claro esto, que vamos a tratar de explicar la variable I a partir de alguna función de este vector de variables más un término aleatorio. Bien, el término aleatorio representa la influencia que ejercen sobre la variable I todas aquellas variables del entorno de la economía que no son X. Bien, entonces piénsenlo como la influencia de todas aquellas variables que no son la variable explicativa. Bien, la información que posee cualquier observador o observadora que está tratando de explicar o analizar el fenómeno eh, son observaciones inevitablemente discretas. Bien, es decir, no vamos a trabajar con información continua, sino que la información nos va a venir a tiempo discreto, eh, es decir, que van a estar referidas a distintos momentos del tiempo. Por lo tanto, me permiten que pueda explicitar la explicación del fenómeno I a partir de esa ecuación, donde en esa ecuación vamos a disponer, por un lado, de una función que está expresada a partir de ese vector de variables, que puede ser una única variable, dijimos en el caso más simple, y ese término aleatorio que viene a representar la influencia de todas aquellas variables que no son X, que, que pueden llegar a tener algún tipo de explicación sobre el fenómeno Y. ¿Bien? A este tipo de explicaciones que estamos viendo se las conoce como representaciones con regresores no estocásticos. ¿Bien? Los regresores que vamos a meter acá, en esta expresión, son regresores que son no estocásticos, es decir, no tienen ningún tipo de aleatoriedad, puntualmente. Una regla de oro que tienen que conocer y demás es que todo modelo va a tener tantas ecuaciones como variables endógenas tenga el sistema. Repito, todo modelo tendrá tantas ecuaciones como variables endógenas tenga el sistema que yo estoy planteando.
Lo que vamos a dejar en claro es que la variable y, como las variables x, están indexadas en el mismo momento del tiempo, se refieren al mismo momento t. De manera que la explicación es una explicación estática de un fenómeno dinámico. ¿Bien? Si la variable x estuviese desfasada y tendríamos valores anteriores de la misma variable, la explicación en ese caso sería dinámica. ¿Bien? Pero como están viendo, el tipo de explicación que estamos teniendo es una explicación estática, dado que el momento del tiempo que estamos considerando para las dos variables, o el vector de variable x y la variable y, es el mismo momento del tiempo. ¿Bien? En el análisis también hay que tomar en claro que la causa siempre tiene que predecir el efecto. ¿Bien? Nosotros estamos planteando relaciones de tipo causal, donde la causa es anterior al efecto que ocurre. Es decir, nosotros planteamos una relación de causa-efecto, una determinada causa y un determinado efecto, y por lo tanto no puede ser la causa no puede ser contemporánea ni posterior a el efecto. Es decir, la causa tiene que ocurrir siempre con antelación al efecto. Bien, si ocurre X, a esto me refiero. A ver, ahí no me. Bueno, ahí está. Ahí. Si ocurre X, entonces ocurre Y. ¿Bien? En econometría hay algunos modelos donde hay implicancia en ambos sentidos. ¿Bien? Pero eso lo vamos a dejar de lado en este momento del curso, porque no es objetivo de este curso que nosotros encaremos para ese lado. ¿Bien? No sé si ahí alguien quería preguntar algo, pero escucho ahí un... ¿Alguien quiere preguntar algo? Ah, bueno, perfecto. Bien. Profe, Bien, ¿puedes volver a dale. explicar lo de estática? ¿Cuál? Lo de estática, tipo, ¿por qué las variables? No entendí Dale. si tienen que pertenecer al mismo momento o a Sí, diferentes con el tema bien. de estática. Claro, las variables tienen que, o sea, pueden estar en un entorno de tiempo muy cercano, donde las condiciones se mantengan invariantes. El tema es que cuando en la representación o en la ecuación vos tengas variables desfasadas en el tiempo, ya tu explicación no es estática, sino que es dinámica. Entonces, repitiendo y por ir aclarando, en base a tu pregunta, que te agradezco, la variable y la variable x o el vector de variables x están posicionadas en el mismo momento del tiempo. ¿Está bien? Es decir, yo estoy tratando de predecir, por decirte, el consumo en el momento t a partir de disponer del ingreso disponible del momento t, del mismo momento del tiempo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de dar a entender, que no obstante, no quiere decir que la causa, que es x, preceda al efecto, es decir, el ingreso ocurre con antelación a el consumo de esa familia, se supone, ¿está bien? Pero en el análisis econométrico, en las relaciones de tipo causal, siempre la causa o las variables que explican a la variable de interés siempre preceden o se ocurren con antelación a la variable y. ¿Bien? Eso es lo que estamos tratando de dejar claro. No sé si ahí fui claro o decime por ahí. Sí, sí, se entendió, gracias. Bien, algo también importante es que el término aleatorio tiene que tener un comportamiento absolutamente, o sea, impredecible. Bien, este término que está acá, sub t, tiene que tener un comportamiento que uno no lo pueda predecir. Entonces, a esto tenemos que dejar en claro que tiene que ser un comportamiento absolutamente aleatorio. Y ahora vamos a charlar de cuáles eran las condiciones que permitían que todo esto funcionase. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones, si se acuerdan, de los modelos, para tenerlo en claro? ¿Cuáles eran las condiciones que permitían garantizar de que este término fuese absolutamente aleatorio? ¿Cómo se llamaban esos supuestos? Supuestos de... Los de Gauss-Markov, Dale, bien, vamos Marcó. creo que era consistencia, eficiencia. No, ahí lo de consistencia y eficiencia, eso eran de las propiedades de los estimadores. Era más fácil esto, era vinculado a que, por ejemplo, la primera,
el valor esperado del término aleatorio es igual a 0. Viene a decir, los errores tanto positivos como negativos se compensan. La segunda es que la varianza del error es constante. Bien, este es el famoso supuesto de homocedasticidad. Tercer supuesto es que la autocovarianza entre dos errores cualesquiera vale 0. Esto es para todo i distinto de j. Esto se llama incorrelación. ¿Por qué? Porque si la covarianza es 0, la correlación vale 0. Si el error cumple con estos tres supuestos, se dice de que el error, perdón, es un ruido blanco, es decir, si se cumplen 1 a 3, bien, entonces, bien, E sub t es un ruido blanco. En el curso vamos a hablar mucho de ruido blanco, es un white noise. Bien, ¿qué sería un ruido blanco? Un ruido blanco es un tipo de error que viene de la señal del sonido, que tiene un comportamiento de este estilo. Más o menos así, no es exactamente como lo estoy dibujando, pero de esta forma. Bien, acá tienen el error T, y este sería el comportamiento del white noise. Esto viene de la ingeniería en sonido. Bien, entonces es un término impredecible. Hay algo que saca de la posición de equilibrio a la variable y rápidamente eso vuelve al valor esperado, que es 0, y empieza a oscilar en torno a este valor 0. Bien, este valor que está acá es el valor 0 y empieza a oscilar en torno al 0, que es el promedio. Bien. Si cumplen esas tres propiedades, se dice que este término es un ruido blanco. Bien. ¿Qué pasa si en vez de que la covarianza valga 0, fuese distinto a 0? Si la covarianza fuese distinto a 0, significa que hay un grado de correlación y que el modelo está mal especificado. Si los errores del modelo poseen algún grado de correlación, significa que el modelo que yo planteé está incorrectamente especificado. Y entonces la explicación debería tener algún tipo de componente dinámico para poder explicarlo. ¿Bien? Entonces, eso se debería resolver incorporando en la especificación algún término desfasado en el tiempo que venga a dar cuenta de ese grado de asociación que hay entre los errores. Es decir, si yo planteo que la covarianza es distinta a 0, lo que estoy planteando es que los errores están correlacionados. Bien, si ocurre esto, entonces el modelo que yo estoy planteando está mal especificado. ¿Es importante que se cumplan los supuestos? Muy importante. Es importante que todos estos supuestos que nosotros estamos comentando se cumplan, porque es lo que va a permitir de que el modelo esté adecuado y que obviamente no tenga ningún riesgo de modelo. Es decir, que el modelo pueda predecir adecuadamente, que la explicación sea lo más precisa posible. ¿Bien? Piensen que nosotros todo esto lo estamos haciendo con objetivos de poder predecir. La realidad es que se le incorpora un cuarto supuesto, ¿bien? Que es el supuesto de normalidad. Bien, se dice que los errores son normales, con la media cero y este desvío. Bien, este supuesto se denomina normalidad, pero el supuesto de normalidad se le agrega con fines de inferencia únicamente. Bien, después hay otros supuestos más. Cuando hablamos de modelos de regresión múltiple o múltiples, ahí van a ver que tienen más supuestos vinculados a que el modelo, el rango sea igual a la cantidad de columnas y por lo tanto ahí estaríamos diciendo que son linealmente independientes, de que no sea multicolinealidad, hay un montón de supuestos más. Pero los cuatro primeros supuestos son estos, en los que vamos a estar charlando, o los que quiero repasar. Pero después están varios supuestos más que son específicos de los modelos econométricos puntualmente.
¿Estos supuestos se los acordaban? Sí. Sí, ¿Por algunos qué, sí. Sí, por sí. qué hablo de este supuesto de normalidad? No es necesario. Bien, lo que quiero dejar en claro es que no es necesario para estimar, bien, los parámetros del modelo. ¿Por qué? Porque el método de estimación, o uno de los métodos, vamos a poner, porque se puede estimar, mejor dicho, por el método de mínimos cuadrados ordinario. ¿Bien? Entonces me van a decir, ¿qué tiene que ver? Bueno, que el método de mínimos cuadrados ordinarios supone de que se va a ajustar la función a una función de pérdida específica, que en este caso la función de pérdida es que la suma de los residuos al cuadrado sea mínima. Esa función de pérdida no asume ningún supuesto respecto a la normalidad o a alguna distribución de probabilidad específica. Lo único que estamos indicando con ese supuesto es que con el de normalidad es poder garantizar de que la inferencia se cumpla. Es decir, cuando nosotros ahora después tratemos de testear si el parámetro beta 1, como lo quieran llamar, es igual a 0 o distinto a 0, bueno, entonces ahí lo que nosotros disponíamos era de alguna distribución de probabilidad del estadístico que nosotros vamos a utilizar para poder poner a prueba esa conjetura. O, por ejemplo, si quisiésemos hacer algún intervalo de predicción, de nuevo también la normalidad nos iba a permitir garantizar de que con más o menos 3 desvíos tengamos casi el 100% de probabilidad. Entonces, el supuesto de normalidad, piénsenlo desde el punto de vista de la inferencia. Se agrega para todo lo que tiene que ver con análisis inferencial. ¿Bien? Entonces, se adiciona con objetivo de análisis inferencial, no con el objetivo de estimar el parámetro. Alguien me podría decir, bueno, Rodrigo, pero yo podría utilizar el método de máxima verosimilitud para estimar los parámetros del modelo de regresión o el modelo lineal. Perfecto, es cierto, podrían hacerlo. El tema es que ahí ustedes deberían testear o poner a prueba esa conjetura. Todas estas conjeturas que estamos viendo acá, homocedasticidad, incorrelación o normalidad, no siempre se cumplen. Bien, entonces hay que hacer o tratar de primero testear si esas condiciones se cumplen, es lo que vamos a ver el jueves en forma presencial. Vamos a ver cuáles son las pruebas de hipótesis que se emplean o se utilizan para eh, tratar de validar estas conjeturas. Y en caso de que no se cumplan, existen algunas transformaciones, que las vamos a comentar el día jueves, que permiten de que se pueda cumplir los supuestos o se puedan salvar los supuestos del modelo. ¿Bien? Eso lo vamos a estar charlando el día jueves. Ahora, créanme que en esta clase de ahora se está cumpliendo, pero no siempre se cumplen. ¿Está bien? En general no se cumplen y eso es algo que uno debería ponerlo a prueba. ¿Bien? Eh, Ahora bien, nosotros habíamos planteado esto, de que la relación entre la variable y la variable x se corresponde con esta especificación y en algún caso esta especificación puede tener una forma lineal o una forma no lineal. ¿Bien? Es decir, puede ser que sea una expresión lineal o no lineal a partir de la cual yo trate de explicar con ese vector de variables la variable y. Bien, en el caso de que sea lineal, bien, que es este que vamos a charlar y vamos a hacer hincapié, esta función va a tener alguna representación de esta manera. Bien, A0 más A1 por T. El A0 es igual al beta 0 que ustedes conocían y el A1 es el beta 1. Bien, esto sería como un modelo de regresión lineal simple. ¿Por qué se llama simple? Porque involucra un solo regresor. Bien, simple tiene que ver con involucrar un solo regresor. Ahí estamos bien. Y lineal tiene que ver con que los parámetros ingresan en forma lineal en la especificación. ¿Está bien? Entonces los parámetros, voy a correr acá,
ingresan en forma lineal. ¿Qué quiere decir? El parámetro es A0 y A1. Ahora bien, si yo tuviese, en vez de tener A0, tuviese raíz cuadrada de A0, ya este parámetro o esta especificación no es lineal. ¿Está bien? Ahora bien, existen algunas también especificaciones que son no lineales, que no van a ser el objetivo del curso, pero que nosotros las podemos convertir en lineal. ¿Bien? Entonces, a veces las especificaciones que están en forma lineal, expresadas en forma lineal, se pueden llevar a una especificación lineal, ¿bien? Con el objetivo de aplicar los mismos métodos que vemos para expresiones lineales y tratar de resolver esos problemas de esa manera. ¿Bien? Pero repito, a ver como para que hagamos un repaso breve. Estamos viendo una segunda explicación estática que tiene que ver con que este vector, con que esta estructura causal o este conjunto de información no es deductivamente vacío, sino que se corresponde con un vector de variables que va a permitir explicar la variable de interés. La explicación que nosotros queremos realizar de la variable y la vamos a realizar de forma discreta porque la observación, la información nos viene en tiempo discreto. Y lo que tenemos que tener en claro es que los regresores que utilicemos en esta especificación son regresores no estocásticos, es decir, no tienen ningún componente de aleatoriedad. Dado los valores de los regresores, son aquellos que vamos a utilizar para poder predecir o explicar el comportamiento de la variable y. Y respecto al error, hay que tener en claro que el error es absolutamente aleatorio y que se corresponde con todas aquellas influencias de aquellas variables que no son la variable x y por lo tanto vienen a incorporar una capacidad de innovación a la serie que estamos o a la variable que estamos tratando de predecir. Hay una regla de oro que tiene que ver con que la causa siempre precede al efecto y por lo tanto la causa tiene que ocurrir con antelación al efecto o a la respuesta a la variable y. Bien. Había una serie de supuestos que garantizaban de que esto pudiese realizarse, que eran los supuestos de Gauss-Markov. ¿Qué pasó? Ah, alguien me compartió la pantalla. Me quitó el compartido. Alguien tomó el control de... No sé quién es de los chicos o las chicas. Mariano Fragapane dice. Y el tema es cómo hago. A ver. Ahí tengan cuidado. A ver, ahí se ve lo mío. Sí, ahí se ve, profe. Sí, ahí se puede Dale. ver. Bueno, ahí. Cuidado, ahí. No sé, por ahí quiso sacar la pantalla arriba y tocó sin querer. Bueno, había una serie de supuestos que dijimos que se tenían que cumplir o que se debían cumplir, que en la mayoría de los casos había algunos de ellos que no se cumplían, pero lo teníamos que validar con algunas pruebas de hipótesis, que esto es lo que íbamos a estar charlando el día jueves. La primera es que el valor esperado de los errores vale cero, que la varianza es constante, es decir, que se mantiene invariante para cada una de las observaciones, que las covarianzas entre dos errores cualesquiera es cero, es decir, que está incorrelacionado. Si se cumplen los supuestos de 1 a 3, el error se denomina ruido blanco, ¿bien? Y cuando al ruido blanco se le agrega el supuesto de normalidad, se dice que es un ruido blanco normal. El ruido blanco es una variable que viene de la ingeniería en sonido, ¿bien? Y en caso de que no se cumpla este supuesto de incorrelación, lo que vamos a dejar en claro es que el modelo se encuentra mal especificado y por lo tanto cuando hablamos mal especificado significa que cuando nosotros lo planteamos acá le falta algún término sí, le falta algún término o algunos términos para poder mejorar la explicación del fenómeno I. A eso estamos hablando con mal especificado. Quiere decir que quizás alguno de los términos que esté incorporado en esta función no es adecuado y por lo tanto deberíamos incorporar algún término más o quitarle alguno de los que tiene. ¿Bien? A eso hablamos de mal especificado. El supuesto de normalidad se agrega con fines de inferencia. Esto es algo importante a dejar en claro y que nosotros vamos a poder realizar las estimaciones de los parámetros del modelo mediante el uso
del método de estimación de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Bien? Lo que supone es que se minimiza una función de pérdida, que es que la suma de los residuos al cuadrado sea lo más pequeña posible, es decir, sea mínima. ¿Bien? ¿Qué también charlamos con esto? Charlamos respecto a la especificación del modelo. Vimos que en esta especificación había una función de un conjunto de variables que podía ser lineal o no lineal. En el caso lineal, significa que los parámetros ingresan en forma lineal en la especificación. Un ejemplo es el modelo de regresión lineal simple que han visto en estadística y por ahí en alguna parte de estadística 2. Y luego existe una forma de especificación que es la no lineal, que no es objeto del curso, pero porque en la general la gran parte del curso vamos a trabajar con especificaciones lineales. Quizás en alguna parte o al final puede ser que hablemos algo de no linealidad, pero en general en la primera parte vamos a estar hablando de todo lo lineal. Existen también bastante desarrollo respecto a esto, literatura y también, ¿cómo se llama?, abordaje respecto a estos temas, de que a veces las explicaciones no son lineales, de nuevo, y hay que levantar ese supuesto porque hay relaciones que son no lineales. El ejemplo típico es el caso de la volatilidad. Cuando nosotros tratamos de armar algún modelo para predecir la volatilidad de algún activo, las relaciones no son lineales, sino que son cuadráticas, y entonces hay que tratar de establecer alguna función que capte esa dinámica adecuadamente. ¿Bien? Entonces, ahí hay otros métodos de estimación, se usa máxima verosimilitud para poder estimar los parámetros de ese modelo. Pero siempre que el problema sea lineal, el método por excelencia es el método de mínimos cuadrados ordinarios. En general siempre es el método que vamos a emplear para estimar los parámetros. Bien, entonces retomando acá y volviendo acá para que vean que estamos siguiendo la línea, ¿ven? Lo mismo que estuve charlando está acá. Lo mismo. El ruido blanco viene, obviamente acá les mostré una frase siempre cuento lo mismo, pero bueno, acá lo tienen, Prófugo de Soda Stereo. Uno de los álbumes de Soda Stereo se llamaba Ruido Blanco, y el ruido blanco era, en ese momento, cuando lo grabaron, era el sonido, porque lo grabaron en vivo, era el sonido de fondo que tenía la gente, que hacía el público, ese era el ruido blanco, ¿bien? Entonces lo remasterizaron y le quitaron ese ruido blanco de fondo, que era ese ruido de las personas que obviamente estaban ahí aplaudiendo, cantando las canciones de Soda Stereo, ¿bien? Pero se denominó Ruido Blanco uno de los primeros discos de Soda Stereo. No sé si el primero o el segundo, era una tapa blanca. ¿Bien? Aclaro eso para que lo sepan. Por eso dije, si la perturbación cumple con el cuarto supuesto, se dice que es un ruido blanco normal. Hasta ahí habíamos llegado. Y ahí nos habíamos quedado con respecto a la especificación del modelo lineal. Les dije que la relación podía ser entre ambas variables, podía ser lineal o no lineal. Que vamos a trabajar con la clase de ahora simplemente como para poder seguir avanzando con la explicación lineal. Y entonces, como para que vean, ahí recién les mostré como para que vean, pero que es lo mismo que voy a estar charlando acá, que una de las cosas es que si la relación entre las variables es lineal, tiene esta forma, ¿bien? Yo voy a trabajar con esta especificación, que es la que les dije, de una explicación lineal que involucraba un solo regresor. Entonces, si la relación es lineal, yo puedo explicar la esperanza matemática condicionada, que es lo que ustedes vieron ahí en la slide, que es esta. Condicionada que al regresor, cuando yo le aplico la esperanza matemática a esto, la esperanza matemática es un operador lineal, entonces cuando le aplico término a término, a mí me va a quedar esta esperanza, tenemos acá, es igual a esto. ¿Bien? ¿Por qué la esperanza del error no la considero? Porque vale 0. Sí, la estoy considerando, pero valiendo 0. Entonces nos queda que la esperanza de la variable y, que es la variable que tratamos de tratar de explicar, condicionada a la variable x, es, en definitiva, la función que utilizamos para predecir. ¿Bien? Y esta es la esperanza condicionada, que en definitiva va a ser nuestro predictor, que es lo que vamos a tratar de aplicar. Y además
vamos a emplear la varianza, que es lo que también vieron ahí en la presentación, condicionada. ¿Bien? Cuando nosotros le aplicamos la varianza condicionada a esta especificación, ¿qué ocurre con los términos que no son aleatorios? Estos términos, ¿cómo los podemos considerar para la varianza? Aplicando las propiedades que vimos. Son nulos. Bien, es una constante, correcto. La varianza de una constante vale 0, por lo tanto son nulos. También ahí te lo tomo, pero estaba tratando de transmitir eso, de que la varianza de una constante es 0. Como son regresores no estocásticos, estos son constantes. Entonces la varianza de esto es 0. Me queda la varianza del error, que es esto, condicionado a x, y esto es la varianza directamente de la variable aleatoria. ¿Bien? Se entiende que en esta especificación el único componente aleatorio es esto, es el error. ¿Tá? ¿Y qué distribución le pusimos a esto? Normal. Y entonces por aditividad o por operatoriedad de las variables aleatorias, esto también es normal. ¿Bien? Si esto es normal más esta constante, esto es normal. ¿Me siguen esta idea? Que el único componente aleatorio en esta explicación es la variable aleatoria que tiene una distribución o que le supusimos una distribución que es la normal. Ahora bien, si a esa normal le adiciono una constante, le sumo a0 más a1 por x, que es una constante, es un número, ¿está bien? También el resultado o la resultante es una variable aleatoria que tiene la misma distribución de probabilidad. Lo único que ocurrió fue una traslación geométrica porque le sumó una constante que puede ser positiva o negativa, pero la variable y asume la misma distribución de probabilidad de la variable del ruido blanco. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Y entonces, si esta es nuestra ecuación que vamos a utilizar para tratar de predecir, hasta ahí estamos bien. Bien, entonces el estimador muestral o la recta de estimación va a ser esta. Bien, esta va a ser la ecuación del modelo econométrico. Ahí estamos bien. Ahí está. Esta es la ecuación del modelo econométrico. ¿Qué tendría que ocurrir o qué supuesto fuerte se le exige a las variables? A la variable x y a la variable y. ¿Qué deberían pasar entre estas dos variables para que nosotros podamos realizar entre esta variable y esta otra variable? Así no se confunde con el estimador. ¿Qué debería estar pasando? ¿Puede ser que la correlación sea no nula? Bien, bien. ¿Tu nombre, cómo te llamas? Que siempre participas. Priscila. Priscila, muy bien. Perfecto, sí. Que la correlación entre la variable y la variable x sea distinto a 0. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de plantear una ecuación lineal, con lo cual el grado de asociación lineal entre las variables debería ser no nulo, distinto a 0. Y esto es porque, como bien marcamos, yo estoy tratando de establecer algún grado de relación lineal entre las variables. Entonces me baso en este gráfico, denominado nube de puntos o diagrama de dispersión, y por lo tanto la relación entre ellas debería permitirme a mí trazar una recta, que ahí la trazamos, que escribimos, y entonces acá escribimos el modelo estimado. ¿Bien? Por lo tanto, lo que debería cumplirse es que la correlación entre estas dos variables debería ser distinto a 0. Ahora bien, con estimar, agarrar los datos y calcular esto no me alcanza. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ¿esto qué es? En definitiva, es una estimación puntual. Si yo les digo, esto vale 0,80, tomo otra muestra y me puede dar 0,92. Tomo otra muestra y me puede dar 0,70. Tomo otra muestra y me da 0,68. ¿Bien? ¿Qué debería hacer con esto? Poner a prueba esta conjetura mediante un test de correlación, el test de correlación de Pearson. Entonces yo debería plantear esta hipótesis
contra esta alternativa, ¿bien? Para poder validar esta conjetura. ¿Está bien? Entonces, por un lado, lo que recién hablábamos, y ahí Priscila comentó, de que la correlación tiene que ser no nula. Ahora bien, una de las cosas que uno les exige es que esta correlación sea no nula a nivel poblacional. Entonces hay un test, que es el test de Pearson. Esto se denomina test de correlación de Pearson. ¿Por qué Pearson? Porque no es el único test de correlación que existe, o no es lo único cálculo, la única forma de calcular la correlación. Existen varias más, Kendall, Spearman, etcétera, que son no paramétricas. Recuerdo, esto es una hipótesis paramétrica, estoy poniendo a prueba un parámetro. Entonces tienen la hipótesis nula, que la correlación es igual a 0, contra la alternativa distinto a 0, primer paso del test. El segundo paso del test, primero hay que determinar cómo se calcula esta correlación. Bien, entonces esta correlación se va a calcular como la covarianza entre las variables, que esto que va a estar acá, ¿bien? La suma producto entre las desviaciones de x respecto a su media y las desviaciones de y respecto a su media, y dividido el desvío de cada una de las variables. Entonces yo podría escribir algo así. ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, esta correlación debería cumplirse de que esté entre, ¿bien? Así calculada como recién les mostré. Esta desigualdad está entre -1 y 1. Es decir, esto está entre -1 y 1. ¿Bien? Esta es la correlación. Bien. Segundo paso es plantear el estadístico. Entonces, el estadístico es una t-student, una t empírica. Se calcula como, permítanme hacer una simplificación, pero si no, no hay problema, que esto se explicita de la siguiente manera. Va a ser la correlación muestral menos la poblacional. Bien, voy a correr esto. Voy a llevar para acá arriba. Tiki, tuki. Y acá hacemos un cociente, 1 menos la correlación muestral al cuadrado sobre n menos 2. Y esto asume los grados de libertad de la t-student, que en este caso son n menos 2. ¿Por qué es n menos 2? Porque el modelo de regresión involucra solamente dos parámetros estimados, a 0 y a 1. Entonces pierdo 2 grados de libertad. ¿Bien? Estos 2 grados de libertad que estoy perdiendo acá son por a 0 estimado y a 1 estimado. ¿Estamos bien? ¿Está acá? ¿Se entiende? Si no, acá, de nuevo, también el n-2 es por lo mismo. ¿Siguen? Si no fuese n-3, n-5, lo que fuese. ¿Bien? Entonces, este sería el primer paso, planteo el test. Segundo paso, ¿lo vieron alguna vez en estadística este test? Yo lo vi por lo menos. ¿Vos lo viste? Bien, bárbaro. Bueno, entonces lo repasamos brevemente, pero es planteo, es el planteo del estadístico, el planteo de las hipótesis, la determinación del valor crítico. Bien, es un test a una cola o dos colas. Lo dibujo. Vuelvo acá. ¿Es una prueba unilateral o bilateral? Bien. Bilateral. Bien, bilateral. Entonces yo debería agarrar acá el alfa, repartirlo en dos partes iguales. Bien, a esto lo vamos a llamar menos t crítico, acá t crítico. Esto es la t con n menos 2. Entonces la región crítica son todos los valores de la t. En módulo mayores o iguales al t crítico. Bien. Hacemos el cuarto paso. No está mal repasar esto, ¿eh? La regla de decisión. ¿Cuál sería la regla de decisión? Si el valor empírico, el t empírico, pertenece a la región crítica,
rechazo la hipótesis nula, y si rechazo la hipótesis nula, termino concluyendo de que esta correlación entre estas variables es distinto a 0. Bien, si el t empírico no pertenece a la región crítica, no rechazo, entonces la correlación entre estas variables bajo perdón, esto es a nivel poblacional. Vamos a poner acá, borrar esto. Ahí estamos. Perfecto. Esto que está acá. Bien, esto es a nivel poblacional. Entonces a nivel poblacional es distinta a 0 o es igual a 0. Y después está el quinto paso, ¿está bien? El quinto es calcular. Bien. El quinto paso será calcular el t empírico, ¿está bien? Y sexto paso, decisión estadística. ¿Estamos bien? Pero no quería pasar por alto este test, porque sé que hay gente que no lo vio. Entonces, bueno, es importante que lo repasemos. Pero de nuevo, lo que decía Priscila, el tema de la correlación tiene que ser distinta a 0. ¿Bien? Entonces, esto es algo que le vamos a exigir de nuevo. Si no es distinta a 0, no podemos plantear un modelo de regresión lineal. Ahora vamos a seguir con la parte de estimación, pero quiero mostrarles porque creo que acá tengo unos gráficos. Acá está que la correlación sea distinta a 0. Y esto es lo que se denomina, bueno, que habría que hacer el test de correlación de Pearson. O también el de Sperman o Kendall, pero bueno, ninguno de los dos lo vimos. Son no paramétricos estos dos. Bien, recién les mostré el otro. Entonces acá seguimos con esta parte. A ver si acá está la parte acá está, por ejemplo, el caso. ¿Ven? Entonces acá les muestro cómo yo tengo el gasto. La variable que yo trato de predecir son las ventas. Y la variable que utilizo para predecir es el gasto en publicidad en medios televisivos. Bien, la relación entre estas dos variables, por lo que muestra el gráfico, lo que uno interpreta de gráfico, de nuevo, siempre con debido cuidado las cosas, parece que es una relación lineal. Bien, hay una nube de puntos y es una relación lineal positiva, es decir, que a mayor gasto de publicidad en medios televisivos hay mayores niveles de ventas. Bien. Y esto es lo que nosotros, de nuevo, utilizaríamos para tratar de construir el modelo. Esto me lo voy a llevar, como para que lo tengan. A ver, vamos a llevarlo como para que lo tengamos acá. Igual la presentación se la subo. ¿Ah? Pero quiero simplemente tener acá la representación. Y charlar de nuevo con algo que recién estaba en la presentación, que tiene que ver con el método de estimación. Recuerden esto, que ustedes tienen el modelo. ¿Bien? ¿Cómo calculamos? Este sería la estimación puntual, nuevo. Este sería el residuo del modelo. El residuo del modelo es la diferencia entre el valor real y el valor predicho. Este es el valor real y este es el valor predicho. La diferencia entre estos dos, bien, da como resultado el residuo. El residuo no es lo mismo a error. Bien, cuando nosotros hablamos de error, hablamos a nivel poblacional. Bien, cuando hablamos de residuo, hablamos de a nivel muestral o del modelo que estamos estimando. Entonces, atenti, porque a veces la gente confunde estos dos conceptos. El error es algo poblacional que uno no observa, nunca observa, es inobservable. ¿Bien? Lo que nosotros sí vamos a observar es, post-estimación del modelo, vamos a obtener los residuos. Cada modelo tendrá intrínseco sus residuos. Bien, por lo tanto, sobre esos residuos los utilizaremos como el mejor proxy al error. Son el mejor proxy. Bien, lo que tenemos que tener en claro, que es el mejor proxy al error. ¿Está bien? ¿Hasta acá venimos con la idea? Entonces, ¿qué le exigíamos a los residuos para estimar y obtener los valores de los parámetros? Tratábamos de entender lo siguiente, que si nosotros usábamos el método de estimación de mínimos cuadrados ordinarios, la suma de los residuos se compensan, vale 0. Es decir, lo que estaríamos diciendo es esto, que si yo sumo
los residuos positivos con los negativos, esto vale 0. Dicho de otra manera, que la suma de los valores de la variable de interés son iguales a la suma de los valores predichos. En algún libro también o algún docente se los habrá explicado como que la media de I coincide con la media de I estimado. ¿Bien? Esto también es válido. Pero esto siempre, ¿está bien? Es válido siempre que utilicemos el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Bien? O sea que la suma de los residuos se compensen o se anulen, así que los residuos positivos, tanto como los negativos, si yo sumo todos, valen 0. Esto se da por la utilización del método de estimación de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que dejar en claro. Entonces, ¿cuál era la forma de estimar estos parámetros? La forma era mediante el método de minimizar una función de pérdida, que era la suma de los residuos al cuadrado. ¿Ahí estamos bien? Es decir, lo que estamos tratando de hacer es minimizar esta expresión. En definitiva, esto que está acá es esto. Y esto es una función de dos variables. Bien, depende de A0 y A mínimo, no de A1. Yo lo que quiero hacer es que esto sea mínimo. ¿Bien? Entonces, esto que está acá, en términos de matemática, esto es una forma cuadrática. ¿Bien? Esto es una forma cuadrática que como está explicitado, va a tener siempre mínimo. ¿Bien? Y el hessiano del sistema va a ser siempre positivo. Siempre. Por la forma que tiene. ¿A qué se parece esto? A un paraboloide. Porque cuando uno grafica esto, ¿bien? Esto tiene una forma así. No soy muy bueno graficando, ¿está bien? Pero el valor que está acá es el valor mínimo de esta función, ¿bien? Ustedes acá van a tener cuánto vale el A0, ¿bien? El A1, y acá tendremos la función f. ¿Bien? Acá si uno dibuja bien, el mínimo de este paraboloide, ¿bien? Es aquellos dos valores de A0 y A1 que minimizan esta expresión, ¿bien? Que hacen que esta expresión sea lo más pequeña posible. Ahora bien, uno debería derivar esta expresión y encontrar cuáles son aquellos valores de A0 y A1, ¿bien? Entonces, ¿qué hacemos para encontrar eso? Deberíamos derivar la función f, que depende de A0 y A1, a veces omito algunas cosas, pido disculpas, igual a 0 esto, y derivar la expresión con respecto a 0 y a 1, y también encontrar. De acá van a salir cuánto vale A0. Si uno resuelve el sistema de ecuaciones, se encuentra cuánto vale A0 y A1. ¿Bien? El sistema de acá se le denomina ecuación de Legendre o las ecuaciones normales de Gauss. ¿Bien? No viene al caso, pero bueno, a Alberto le gusta mucho comentarlo. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, esto tiene una expresión en particular, el A1, que está acá. No, me sale bien el A1. El A1, si uno resuelve todo esto, el A1 tiene la siguiente expresión. ¿Bien? Este sería el A1, y el A0 sale a partir de estimar el A1, ¿bien? Y esto sale como la media menos el A1 por X. ¿Bien? Estas expresiones son porque es un modelo de regresión es un modelo de regresión lineal, es decir, estamos trabajando con un modelo
tiene un solo regresor. ¿Ven? Hasta acá, ¿cómo venimos con esto? Una pregunta, yo el método de mínimos cuadrados no lo vi. ¿Dónde lo podría ver? Bibliografía, digamos. El método, pero en estadística, te pregunto, perdón que te consulte. En estadística, ¿qué viste? ¿Viste Usaba, regresión? no me acuerdo, me parece que no vimos. No llegaste a ver regresión. ¿Y en estadística 2 lo viste? No, tampoco. Yo no hablo de estadística 2. Claro, pero en estadística 1 ¿no viste regresión lineal? La ¿O verdad no? no me acuerdo, te soy sincera, pero este método creo que no lo vimos. En estadística 2 por lo menos no lo vimos. ¿Y qué métodos vieron en estadística 2? Te pregunto, en serio. Vimos el de máximo verosímil, el de momentos y otros que no me acuerdo, pero este me acuerdo que dijo que no lo íbamos a ver específicamente. Bueno, el método de mínimos cuadrados ordinarios lo podés ver en el libro de Burden-Faire, capítulo 8. Perfecto, gracias. Es un método numérico, ¿está bien? Es un método donde o sea, cuando vos resolvés por mínimos cuadrados ordinarios, que vas a ver que es la gran mayoría de los modelos, es un método que vos supone que la función de pérdida se ajusta a una función donde minimizás la suma de los residuos al cuadrado del modelo, ¿está bien? Eso es lo que vos tratas de minimizar, ¿está bien? Listo, gracias. Sí, no, pero te quiero aclarar esto. Es raro que no hayas visto o que no te lo hayan explicado porque en sí es el método por excelencia que se utiliza. En general, el método de máxima verosimilitud supone una resolución dentro de la teoría de la probabilidad, porque supone que la variable tiene una distribución de probabilidad en particular. El método de máxima verosimilitud lo habrás visto como para algunos casos puntuales para estimar los parámetros mediante ese método, es decir, plantear la función de verosimilitud y demás. Ahora bien, ¿dónde deberías haber visto mínimos cuadrados? En regresión múltiple. ¿Está bien? Eso lo deberías, por eso yo te pregunto si regresión múltiple vieron en estadística 2. Claro, Si no lo, no lo bueno, vimos. perfecto. Si no lo viste, porque es propio de ahí, no quiere decir que vos no puedas utilizarlo para otras cosas. Por eso yo les dije que es un método numérico y está en el Burden. Si ustedes agarran el libro de Burden Fire, es capítulo 8 o 9, creo que es el 8. Está el método de mínimos cuadrados. ¿Está bien? Pero quédate tranquila, no es algo que es de vida o muerte. En la materia no vas a tener que hacerlo a manopla. ¿Está bien? Perfecto, gracias. O sea, eso despreocupate. Pero lo va a hacer un software por vos, pero está bueno que lo repases. ¿Tá? No te quedes con eso. A ver si yo tengo acá para mostrarles alguna salida. Me gustaría mostrarles alguna salida. ¿Dónde está acá? Tengo acá. Acá, una salidita. ¿Ven? Entonces acá les muestro. De nuevo, lo voy a traer acá como para que... Perdón que voy y vengo, pero me parece... No quiero seguir una presentación. Quiero ir tocando algunos tópicos y después la presentación es algo que uno lee y está. Pero acá quiero mostrarles esto para que vean. Acá tengo 3 modelos de regresión, ¿bien? Donde ustedes, por ejemplo, en este caso, tratan de predecir la variable de ventas a partir del gasto de publicidad en televisión, o la variable de ventas a través del gasto en publicidad en radio, o el nivel de ventas a través del gasto de publicidad en newspaper, en diarios, ¿bien? Tienen en todos estos modelos una constante, que es el A0, ¿bien? Y entre paréntesis tienen los desvíos. ¿Los desvíos de qué? De las estimaciones puntuales. ¿Bien? Una de las cosas que a nosotros nos interesa es entender si este coeficiente de regresión, este se denomina en la literatura, se denomina coeficiente de regresión. ¿Bien? Lo que es, de nuevo, yo quiero ver, esto en definitiva es un número. Cuando yo reemplazo esto es un número. ¿Bien? Lo que quiero marcar, esto es un número. Esto también es un número, son números. Son estimaciones puntuales. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con esto? Deberíamos, como ustedes ven acá, quiero que lo vean. ¿Qué me dice acá? Si yo tengo que escribir el modelo, debería decir que
las ventas, lo voy a escribir a sales, ¿bien? Momento T, cualquier subíndice que le quieran poner y también es válido, es igual, por ejemplo, vamos con la primera, 7,033, que es la constante, más 0,048 de televisión. ¿Está bien? Entonces, este 0,048 es una constante, ¿bien? Y este 7,033 es una constante. Son estimaciones puntuales, es decir, cuando estas fórmulas se realizaron, que son las variables aleatorias, esto llegó a un número. Ahora bien, tal como han visto, estas expresiones que están acá son estimadores. Y si son estimadores, ¿qué son los estimadores que hemos visto? Y charlamos en la clase anterior. Por eso todo el cuentito y Variables todo viene... aleatorias. Claro, son variables aleatorias, perfecto. Entonces, esto acá lo vamos a dejar, son variables aleatorias. Entonces, si son variables aleatorias, tendrán alguna distribución de probabilidad, tendrán algún valor esperado y alguna varianza, en definitiva. ¿Está bien? Entonces, lo que yo quiero dejar en claro es eso, que en definitiva, estas variables, A1, tiene una distribución. ¿Y qué distribución va a tener? Le vamos a suponer distribución normal. ¿Por qué? Porque los errores, bajo uno de los supuestos, son normales. Entonces, lo que vamos a tratar de exigirle es que este estimador, tanto como el otro, tenga la misma distribución que los errores. Si los errores no son normales, bueno, no podemos garantizar que estos estimadores se distribuyan en forma normal. ¿Bien? Entonces, ¿qué características tienen los estimadores? Vamos a escribir acá. Primero, que el valor esperado es igual al valor del parámetro, es decir, que son insesgados. ¿Estamos bien? Y respecto a la varianza acá deberíamos escribir la varianza del error sobre la suma de cuadrado de la variable x. Bien, entonces, en definitiva, también la gente lo escribe acá, es lo mismo, pero así nos lo dejamos acá bien visto. Bien, tenemos este parámetro con esta distribución, y si vemos a 0 también es normal, donde su valor esperado es a 0, y la varianza de esto es la varianza del error por 1 sobre n más cociente medio al cuadrado, suma de cuadrado de x. ¿Estamos bien acá bien? Entonces acá lo mismo, acá habría que escribir esto, todo esto. ¿Estamos bien? Estas son las expresiones. Cierro ahí. De nuevo, son estimadores insesgados, porque la esperanza matemática del estimador es igual al valor del parámetro. Y la varianza de estos estimadores son estas expresiones, se demuestra que son esas expresiones. ¿Y para qué me interesa todo esto? Pregunta, ¿qué hago? ¿Cuál sería el objetivo ahora? Creo que lo pasé ahí, pero... ¿Hacer qué cosa? El test. Claro, plantear la siguiente conjetura. ¿Acá qué pongo? Pongo A1 igual a 0 contra la alternativa A1 distinto a 0. No pongo el estimador. ¿Se acuerdan de lo que charlamos en la clase anterior? De que acá no va el estimador. Espérenme que acá limpio esto. Ahí está. Que acá va el parámetro. ¿Bien? Entonces, este es el primer paso del test, que es plantear las hipótesis. Acá estoy planteando un test de significatividad. Se llama test de significatividad individual. ¿Bien? Donde la hipótesis nula planteo de que el parámetro desconocido es igual a 0 contra una alternativa de que es distinto a 0. ¿Bien? Segundo paso, el estadístico. Y acá les pregunto, ¿esta varianza que está acá, la conocemos o no? ¿Conocida esta varianza?
Esta varianza es desconocida, no se conoce, es poblacional, es la varianza del error, que es un término poblacional. Por lo tanto, esta varianza se infiere o se estima mediante la varianza residual. Bien, entonces esto se estima mediante la varianza residual. Entonces yo acá debería utilizar, si me permiten lo voy a escribir acá, la varianza residual, que va a ser la suma de los residuos al cuadrado sobre los grados de libertad, que en este ejemplo son n-2. ¿Se acuerdan que dije? Las varianzas son siempre sumas de cuadrados sobre, en el denominador, grados de libertad. Entonces, en el numerador yo tengo la suma de cuadrados, la suma del cuadrado residual sobre los grados de libertad. ¿Por qué? Porque si la variable es normal y desconozco la varianza, ¿qué distribución utilizo? La T. La T. Bien, la T. Excelente, muy bien. Entonces la T, entonces ¿qué hago? Acá pongo A1 estimado menos el A1 muestral, perdón, poblacional. Acá utilizo la varianza residual, esta varianza, ¿estamos bien? Sobre la suma de cuadrado de X, esto acá. Y esto es una distribución T, permítanme que acá borre, ahora de algún lado lo engancho, que tiene n-2 grados de libertad. Bien, ahí está, ¿ve que queda mejor? Entonces, esta es un estadístico que se distribuye como una T-student con n-2 grados de libertad. Bien, tercer paso que ya lo conocen, vamos a hacer una recta ahí, me salió más o menos. Esto es un test a dos colas. ¿Por qué es un test a dos colas? Porque la hipótesis alternativa contradistinto. Divido el alfa sobre 2. Acá le pongo el T crítico. Acá lo mismo. T crítico. Bien, entonces la región crítica son los valores de T en módulo mayores o iguales al T crítico. O sea, ¿qué quiere decir? Con este módulo yo estoy incluyendo, considerando los valores que caen en esta parte de la región crítica y que caen acá. Bien. Entonces tengo el planteo, tengo el estadístico, tengo la región crítica, tengo la regla de decisión. Vamos a poner acá regla de decisión, que es la siguiente. Si el T empírico pertenece a la región crítica, rechazo la hipótesis nula. Si el T empírico no pertenece a la región crítica, no rechazo la hipótesis nula. Hay una regla de oro, una regla más fácil, que dice lo siguiente. ¿Está bien? Otra regla de decisión, que es la que uno emplea, porque si alfa es igual al 5%, ¿bien? ¿Qué quiere decir? 1 menos alfa, el 95. Entonces, podemos tomar como valor crítico, aproximadamente, como el T crítico, un valor de 2. Así es 1,96 en la normal. Esto es en Z, normal. ¿Bien? Pero en sí se toman 2. Entonces, la regla de decisión es la siguiente. Si el T empírico en módulo es mayor o igual a 2, donde 2 es este valor que surge un alfa, un 5%, entonces rechazo hipótesis nula y concluyo de que el A1 es distinto a 0. Y si el T empírico en módulo es menor a 2, entonces no rechazo la hipótesis nula y entonces concluyo que bajo la evidencia empírica no puedo rechazar esta hipótesis. ¿Está bien? Esa es otra regla que la pueden utilizar y que es la que vamos a utilizar en general en el curso, no hacer tanto desarrollo de la prueba de hipótesis, más ver esto, fíjense acá. Si yo tengo este valor sobre este desvío, esto me va a dar el valor crítico, ¿no? El valor del T empírico, fíjense. En el ejemplo, a ver si acá puedo tomar esto. Voy a poner acá. Entonces, veamos acá como para calcular el primero. Estos dos valores que están acá, a ver si yo me los puedo llevar. No, me los voy a llevar estos dos. A ver, vamos a hacer esto. No sé si se entiende lo que quiero hacer, pero ahí va. Vamos, esto me lo voy a llevar acá.
Lo que les quiero marcar es esto, que si yo quiero calcular el T empírico, imagínense que ahora mi objetivo es esto, A1 igual a 0, alternativa A1 distinto a 0, es esto que quiero. El T empírico ya les dije que era, pero ¿cómo lo calculamos? Como esta expresión, ¿bien? Entonces, si yo reemplazo esto por los valores, ¿qué pondría acá? 0,048 menos 0. ¿Y cuánto vale el desvío? El desvío, todo esto que es la raíz cuadrada, vale esto. ¿Estamos bien? Esto es lo que quiero dejar en claro. Entonces, si hacemos la cuenta, esto nos da, agarren el cálculo si quieren, no hay problema, 0,048 sobre 0,003. Esto nos da 16. ¿Cómo? No me gustó cómo quedó el 6. ¿Cómo es el T empírico? ¿Bien? El T empírico, bien, el módulo es 16, es mayor a 2, marcadamente mayor a 2, por lo tanto rechazo la hipótesis nula y ¿qué concluimos? Que es significativo. ¿Lo ven? ¿Hasta ahí me siguen? Que es distinto a 0. ¿Y cómo es también si yo veo a través del p-valor? ¿En qué me baso el p-valor? Si yo tuviese que calcular el p-valor. Esta es una regla. Otra, ¿qué harían? Con el alfa que uses. Claro, suponele un 5%. Fátima. Entonces, el p-valor o el p-value, ¿cómo lo calcularíamos? Sería la probabilidad de que la t, ¿está bien? Veamos en este ejemplo. ¿Cuántas observaciones tiene? 200. Estimamos dos parámetros, tenemos 198 grados de libertad. N-2. ¿Estamos bien? Sea mayor a 0,048 más la probabilidad de que la t con 198 grados sea menor a menos 0,048. ¿Estamos bien? Entonces, esto habría que buscarlo en tabla. Pueden buscar la aplicación, si quieren úsenla, no hay problema. Si yo voy a la aplicación que te estoy poniendo, pongo los grados de libertad. Con esos grados de libertad que son bastante elevados, casi es lo mismo que calcular la probabilidad con la normal. Entonces, si yo acá pongo el valor, pongo 0,048, ahí 0,048, esta probabilidad, esto, ¿está bien? Es decir, con 198 grados de libertad, esta probabilidad me da 0,480882. ¿Y esta cuánto me debería dar? ¿Cuánto me debería dar esta prueba? Es lo mismo. Bien, lo mismo. Es simétrica. Excelente, muy bien. Bien, ahí, no sé, ¿tu nombre cuál es? Lautaro. Lautaro, excelente. Entonces, ojo Lautaro, esto nos da esto. Bien. ¿Qué hacemos entonces? 0,048 con estos grados. Yo puse bien los grados. No sé si alguien lo calculó también. ¿Alguien me hizo también el favor de calcularlo? Porque por ahí me pifié. Acá una consulta. Dale, obvio. No entiendo bien por qué usamos 0,048 y no 16. Ah, no, 16, perdón, 16. 16, sí. Yo usé el valor empírico. El valor de la estimación, 16 tenés que usar. Sí, me equivoqué. Me equivoqué. No sé qué estaba pensando en ese momento. Pero sí, tenés que usar el valor del empírico. Por eso le dije, chequéme, porfa. Y ahí está, gracias. Gracias por la corrección. Ahí va, pará que ya te lo calculo de nuevo. A ver, no sé si alguien lo calculó. Esto da muy chiquito, porque es 16. Sí, da 0. Esto da prácticamente 0. Bien, entonces, Bien, 0. Entonces, como p-value. Bien.
es menor al alfa, poner un 5%, lo que vos quieras, terminamos rechazando la hipótesis nula. Bien, si terminamos rechazando, terminamos concluyendo que la 1 es distinto a 0. ¿Ven? Eso. Acá estamos viendo, por un lado, cómo calcular con la regla de decisión, tomando el 16, y el otro tomando, perdón, el valor empírico, el valor crítico, comparando, contrastando contra el valor crítico, y el otro es tomando por el p-valor, el p-value, que es el mejor. Repito, acá mi error fue haber tomado el valor estimado que está acá y no haber tomado el valor del t empírico, y lo que tienen que tomar es el t empírico. ¿Tá? Acá lo voy a dejar en claro por si alguien después repasa la presentación. Acá va el t empírico. Bien, gracias ahí por la corrección. Entonces acá lo mismo, fíjense que estos 3 asteriscos que están acá en la salida, que yo les estoy mostrando, indican cuál es el grado de significancia. Mientras más asteriscos tenga, significa que la probabilidad es más chica. ¿Ven acá la regla, la nota? Entonces vean esto, que 3 asteriscos significa que la probabilidad es menor a 0,001, viene al 1%. Entonces fíjense que en esta regresión de estos 3 modelos, estas 3 especificaciones, el modelo es uno solo, son 3 especificaciones distintas con el mismo modelo, vean que tienen los coeficientes o los parámetros estimados que son altamente significativos, con 3 asteriscos. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Hasta ahí estamos. Además, también se puede hacer lo mismo para estimar el parámetro de acero. Es decir, también se podría hacer esto. Pero no tiene tanto interés econométrico plantear esto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo de incorporar en el modelo el acero? ¿Cuál es el objetivo de que uno le incorpore el acero al modelo? Es decir, uno puede tener una constante que no, o un intercepto que no sea significativo. Pero ¿para qué se lo adicionamos? ¿Con qué fin? ¿Qué se acuerdan? ¿Era para el caso cuando I valía 0? Sí, era para que las observaciones, a ver, no pasen por la ordenada origen, por acá, por el 0, 0. ¿Está bien? Si vos no le agregás el intercepto, lo que estarías exigiéndole es que todas las observaciones o la recta se ajuste al 0, 0. ¿Está bien? Entonces, para darle cierta libertad, flexibilidad, lo que haces es lo incorporás, pero después con fines de predicción no te importa tanto si no es significativo. En general esto no es algo que nadie lo está mirando con tanto detalle. ¿Está bien? A menos que sea algo que uno está buscando estimar el intercepto por algún motivo, que hay gente que hay algunos modelos puntuales donde interesa hacer un modelo de comparación de diferencias, y en ese caso sí. Pero en sí, el 0, 0 sí, se coloca para que las observaciones no pasen por... Perdón, se pone el intercepto para que no pasen por el 0, 0. Eso es lo que estamos marcando. Bien. Hasta ahí venimos. Entonces, acá les muestro para que vean que lo que estuvimos charlando está, de nuevo. Vean lo de la correlación, nos quedamos ahí, el tema de los residuos que charlamos, el método de estimación, la condición de primer orden, que era que las derivadas, la derivada de primer orden de esta expresión se anule, y la derivada de segundo orden está dado por el hessiano, y que el hessiano es siempre positivo, porque esa forma cuadrática del paraboloide siempre tiene un mínimo. Acá tienen las estimaciones de los parámetros a partir de los valores, y tienen la distribución de probabilidad que se le exige a estos estimadores muestrales, que son normales. Bien, con estos parámetros. Cumplen con unos supuestos de que son estimadores MELI, mejores, o Helio, mejores estimadores lineales sin sesgados. Bien, son propiedades que cumplen esos estimadores a partir del cumplimiento de todos estos supuestos. Bien, y además, acá cuando nosotros queremos ver la significancia del estimador, del coeficiente de regresión, deberíamos plantear un test de hipótesis, y para eso utilizamos el AT-Student, porque este estadístico tiene como desconocido
esta varianza no es conocida y por lo tanto tenemos que usar la varianza estimada, que es la varianza residual. Bien, recuerden que los errores son a nivel poblacionales y no se conocen, son desconocidos, y que a nivel muestral utilizamos la varianza, como se llama, residual, que es la que surge a partir de la muestra. Bien, cada modelo tendrá una varianza residual propia. Bien. Y entonces acá tiene el estadístico y acá vemos la regla de decisión del p-value. Entonces fíjense que acá el p-valor es la probabilidad de que el módulo sea mayor al valor t empírico, ¿bien? Que en este ejemplo que yo había dado era 16. Y que si es a lo sumo o menor al alfa, rechazo esa hipótesis nula, en caso contrario no se rechaza. Bien, tiene que ser una probabilidad muy elevada mayor al alfa para que no rechacemos la hipótesis nula. Bien. La regla de 2t se denomina, es la regla de que si el valor empírico en módulo es mayor a 2, rechazo la hipótesis nula. En este caso, 16 en módulo era mayor a 2 y por lo tanto rechazo la hipótesis nula. ¿Bien? Entonces, si rechazamos la hipótesis nula, estaríamos concluyendo que bajo la evidencia proporcionada por la muestra, el coeficiente de regresión es significativo. Y entonces tiene capacidad predictiva. Pueden también hacer lo mismo para el acero, que es lo que yo les comentaba, pero no tiene tanta relevancia, que hacerlo para el acero sería exigirle que pasen los valores por la ordenada, bien, por el 0, 0, y obviamente se le incluye para excluir esa situación y para darle cierta flexibilidad al modelo y que tenga otro tipo de, no ajustarlo a la ordenada, bien, al 0, 0. Bien, esto es lo que yo estoy marcando acá. Si no lo incorporamos, forzaríamos a que la recta regresión estimada pase por la ordenada al origen. Acá les muestro una estimación que yo ya les había comentado y fíjense que el r cuadrado, acá tienen un coeficiente que se denomina r cuadrado y que el r cuadrado acá en estos tres casos, el r cuadrado es más alto en el primer caso, que es en torno a 61,2, bien, un 61,2%. En los otros casos está en torno al 33 o el 5%. Bien, ahora vamos a charlar sobre eso. Acá está el error residual, fíjense, que es 3,259. Y acá tienen el F-Statistics, que es el resultado de un test de ANOVA, de un análisis de varianza. Entonces vean que el p-valor asociado a este análisis de varianza, esta ANOVA, es altamente significativa. ¿Bien? Este es un ejemplo de datos extraídos de un libro. Y bueno, obviamente los ejemplos de ese libro funcionan bastante bien y por eso les da que los modelos ajustan adecuadamente y cumplen con todas las cosas. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar del el R cuadrado. ¿Bien? Acá fíjense que tienen otra estimación donde tengo más regresores. Entonces ahora yo voy a hablar del R cuadrado y voy a retomar esta imagen y voy a discutir sobre esta imagen y comentarles algunas cosas que me parecen importantes. ¿Bien? Entonces, ¿qué sería el R cuadrado? ¿Qué se acuerdan del R cuadrado? Coeficiente de determinación. Era el porcentaje que era el porcentaje de lo que estaba explicado por el modelo, ¿no? Bien, excelente, sí, era eso. Excelente, ¿eh? Entonces, si yo agarro y planteo esta ecuación, a ver, síganme y llegamos a la expresión. Pero la primera idea era esta, la que vos comentás. ¿Cómo te llamas? Perdón que te pregunte. Fabricio Tepedino. Fabricio, ya me habías dicho, ¿no? Fabricio, a otra clase, Fabricio. Sí. Vale. Como bien dijo Fabricio, era el porcentaje de la variabilidad que está explicado por el modelo. Entonces yo parto de la variabilidad total. Esto se denomina suma de cuadrado total o variabilidad total. Y esta variabilidad total se descompone en dos partes. Por un lado, la variabilidad residual. Hasta ahí estamos bien. Suma de cuadrado residual. Esto sería lo residual. Esto lo vamos a denominar total. Y por el otro lado, lo que él comentaba, era la variabilidad explicada. Era esta menos la media.
y esta es la variabilidad explicada. ¿Bien? Entonces, el R cuadrado, ¿cómo se calcula? El R cuadrado de la variable i condicionado a x es cuánto representa la variabilidad explicada respecto a la variabilidad total, o dicho de otra manera, 1 menos este cociente, la variabilidad residual sobre la variabilidad total. Ambas son válidas. Pero lo que quiero destacar es esto. Nosotros cuando estimábamos los parámetros del modelo, ¿qué le exigíamos a la variabilidad residual? Que sea mínima. Dale, sí, excelente, que sea mínima. Es decir, que esta expresión, que está acá, sea lo más chiquita posible. Indirectamente, ¿qué le estabas pidiendo a la otra suma? Que sea lo más grande Y el posible. máximo. Claro. Claro, que si vos decís, che, esto sea mínimo, esto sea máximo, porque esto es un juego de suma, variabilidad total. Siempre tiene que dar la variabilidad total. El tema es cambia la conformación de estos dos términos. Entonces, si vos le exigís que esto que es un número es lo más chiquito, indirectamente le estás pidiendo que esta otra suma sea lo más grande posible. El R cuadrado trata de captar esta variabilidad explicada y trata de determinar a través de este indicador fácil de interpretar cuánto representa la variabilidad explicada respecto a la variabilidad total del modelo. Bien, el R cuadrado puede llegar a valer igual a 1 si la variabilidad explicada coincide con la variabilidad total. Y esto es un caso en el cual, por ejemplo, todos los puntos, bien, vamos a poner acá, si todos los puntos pasen por la recta, bien, a ver si puedo, vamos a agarrar una recta acá para dejarlo bien, ¿les parece? Ahí está, muy bien, perfecto. Entonces todos los puntos pasan por la recta, bien, este es uno de los casos, esto es un extremo. Otro caso es cuando vale 0 y es si la variabilidad explicada es igual a 0, entonces ninguno de los puntos pasa por la recta. ¿Está? En general, el R cuadrado se dice que está entre 0 y 1. ¿Bien? Entonces, si volvemos al ejemplo, deberíamos quedarnos con qué modelos o con cuáles especificaciones, las que prioricen qué objetivo. O sea, ¿cuál es el objetivo que uno prioriza? El R cuadrado más alto, que es que lo explicado se coincida con el modelo, digamos. Que tú, lo que buscaste los estimadores estén bien, digamos. Bien, excelente. Sí, claro, maximizar el R cuadrado. Entonces, habría que comparar el R cuadrado de estas especificaciones. Entonces, cuando vos vas acá y mirás en la tabla, te das cuenta que de las tres especificaciones, el primer modelo es el que provee el R cuadrado más alto. El problema que se da, que cuando yo incorporo más regresores, fíjense que estos son modelos de un solo regresor, el 1, el 2 y el 3, son modelos que tienen solamente un regresor. Fíjense que si vemos la diagonal, vemos que todos los elementos por fuera de esta diagonal de 3 por 3 están vacíos, es decir, no hay más regresores en estas tres especificaciones. Pero cuando nosotros vemos el modelo 4 y 5, vemos que hay más especificaciones. Fíjense que más regresores, perdón, que el modelo 4 tiene 3 regresores y el modelo 5 tiene 2. Entonces, el R cuadrado tiene una propiedad que si yo empleo el método de mínimos cuadrados ordinarios, repito que si yo empleo el método de mínimos cuadrados ordinarios, el R cuadrado tiende a aumentar, aunque sea levemente. ¿Por qué? Porque el conjunto de información con que contamos es cada vez mayor y por lo tanto, aunque sea marginalmente, la variabilidad tiende a aumentar aunque sea un poco, ¿bien? Aunque sea marginalmente. Entonces, comparar el R cuadrado con modelos que tienen distinta especificación, distinta cantidad de regresores, corréjame si digo alguna palabra, porque a veces me confundo en ese aspecto, pero no es a propósito, pero hoy estoy medio raro, medio especial. Entonces digo, cuando tengo modelos con distinta cantidad de regresores,
tengo que tener en claro que el R cuadrado no me sirve como para poder tratar de comparar y elegir cuál es el mejor modelo, porque un modelo que tenga 10 regresores va a tener un R cuadrado sí o sí más elevado que un R cuadrado con 3 regresores o menos. ¿Está bien? Entonces, acá lo que hay que dejar en claro es que el R cuadrado, ¿está bien?, no sirve para comparar modelos, ¿bien?, que tengan distinta cantidad de regresores. Porque aunque sea marginalmente, el R cuadrado tiende a aumentar, es cada vez más alto. ¿Bien? Entonces tendríamos que ir a un modelo, a una métrica, una medida, que considere la penalización por la incorporación de nuevos regresores y por la cantidad de observaciones. Y eso se llama el R cuadrado ajustado. Repito, el R cuadrado sirve en contextos en los cuales yo tengo la misma cantidad de regresores en todas las especificaciones. Si yo comparo modelos que tienen la misma cantidad de regresores, estoy comparando modelos que tienen un solo regresor, elijo el que tiene el R cuadrado más alto. Ahora bien, si comparo un modelo que tiene un regresor con respecto a un modelo que tiene 3 regresores o 2, se cumple sí o sí lo siguiente, que el R cuadrado del modelo que explica Y, condicionado a X y Z, 2 regresores, es siempre como mínimo el R cuadrado del modelo que tiene un solo regresor. ¿Por qué pongo el igual? Porque puede ser que en el peor de los casos, incorporar la variable de z no me agregue información y el R cuadrado de este nuevo modelo, de esta nueva especificación, coincida con la anterior. Ahora bien, siempre, o en la mayoría de los casos, el R cuadrado tiende a aumentar, aunque sea marginalmente, cuando incorporo un nuevo regresor. Entonces no me sirve como para comparar modelos que tengan distinta cantidad de regresores. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a una métrica superadora y ahí vamos al R cuadrado ajustado. ¿Está bien? Entonces, ¿se acuerdan que yo escribí el R cuadrado de esta manera? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo ajustamos el R cuadrado? Ahí le escribimos el ajustado, la rayita arriba, como 1 menos suma cuadrado residual sobre los grados de libertad. Los grados de libertad son n-2. Suma al cuadrado total dividido los grados de libertad son n-1. Entonces esto les queda como 1 menos este cociente por suma al cuadrado residual sobre suma al cuadrado total. ¿Está bien? Ahora bien, vuelvo acá. R cuadrado ajustado es 1 menos n-1 sobre n-2. Repito, suma al cuadrado residual sobre suma al cuadrado total. Y esto también lo vuelvo a cambiar, lo puedo poner así. Entonces, ¿qué les quiero mostrar? Que el R cuadrado está en función del R cuadrado. El R cuadrado ajustado está en función del R cuadrado. ¿Bien? ¿Está bien? Entonces, esta expresión permite el R cuadrado ajustado comparar modelos que tengan distinta cantidad de regresores. Esto es porque estoy en un modelo con un solo regresor. ¿Qué pasa cuando tengo más regresores? ¿Cómo se modifica esta fórmula? Bueno, acá en vez de decir 2, ¿bien?, acá debería decir K más 1, donde K es la cantidad, ¿bien?, de regresores. Rodrigo, ¿por qué pones n-1? Repito, la suma al cuadrado total, ¿cuántos parámetros estimamos con esta suma al cuadrado total? 1. ¿Qué parámetro estoy estimando? Esta media. En vez de utilizar la media poblacional, utilizo la media muestral. Entonces pierdo un grado de libertad. ¿Bien? Y la suma al cuadrado residual tiene 2 parámetros que se estiman, el A0 y el A1. ¿Acá me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Perdón, o sea que n-1 va a ser siempre, el que cambia es n-2. Claro, sí, n-1, o sea, eso es lo que te quiero marcar, bien, Fátima. Lo que quiero marcar es que en este cociente, el n-1 siempre se mantiene porque la suma al cuadrado total pierde un grado de libertad porque solamente estimás un parámetro que es la media muestral. ¿Bien? Entonces, solamente perdés un grado de libertad.
En cambio, la suma de cuadrado residual, perdés 2 grados de libertad en este ejemplo, porque es un modelo de un solo regresor. Perdés el A0 y el A1. Si no, se escribe como n menos k más 1, donde k es la cantidad de regresores y 1 representa el intercepto. ¿Está bien? Lo que quiero dejar en claro es que el r cuadrado ajustado depende del r cuadrado. Por eso hice toda esta sustitución, para demostrarles que el r cuadrado ajustado es una función del r cuadrado común. ¿Bien? Gracias. De nada. Entonces acá si vos comparás, deberías quedarte con el r cuadrado ajustado más elevado. Entonces vean acá, estos dos modelos, el 4 y el 5, tienen el r cuadrado ajustado al tercer decimal o al tercer, que son similares, son iguales. Va a cambiar a partir del cuarto. Pero ¿qué cosas tenemos que mirar entre estos dos modelos? ¿Cómo, hay alguna variable que no es significativa? Les pregunto. Los diarios. Claro, lo de diario, es decir, que el newspaper es no significativo y eso ¿qué deberíamos hacer con este modelo? ¿Deberíamos mantenerlo o deberíamos o descartarla? ¿Qué se supone? Si tiene el mismo R cuadrado que el otro, ¿no deberíamos descartarlo? Correcto, deberías descartar esta variable por una condición que se llama condición de parsimonia. La condición de parsimonia supone que ante modelos de igual calidad se mantiene la explicación más sencilla. No sé si alguna vez escucharon esta condición. ¿Escucharon la parsimonia o demás? Yo sí. Yo Sí, lo no. escuché. Bueno, es como el concepto de navaja de Ock, también es el mismo concepto. Es decir, si ustedes tienen modelos que proveen la misma explicación, deberíamos quedarnos con la explicación más sencilla. Esa es la cuestión. Es decir, no complejizar la cuestión e ir a modelos más, con más variantes, sino modelos que nos proveen la explicación más sencilla si nos proveen el mismo resultado. Newspaper es una variable que no es significativa en la especificación 4, por lo tanto la deberíamos descartar y nos deberíamos quedar con aquel modelo que tenga sus coeficientes significativos. Entonces nos deberíamos quedar con el modelo 5 en este ejemplo. Bien. Entonces, eso sería ¿cómo se llama? Un resumen de lo que deberíamos tener en claro. Y acá les proveo, como para que lo tengan en claro, fíjense que en el modelo de un solo regresor, el r cuadrado coincide con la correlación al cuadrado. ¿Bien? Esto solamente en modelos de un solo regresor, de que el r cuadrado coincida con la correlación al cuadrado, con la correlación lineal muestral al cuadrado. En general no. Y algo que, acá está la demostración, digo, lo pueden ver en el libro de Green, que es un libro que se llama Análisis Econométrico. Está la demostración de cómo cada vez que se agrega un nuevo regresor al modelo, siempre se verifica que por el método de mínimos cuadrados ordinarios, el r cuadrado tiende a ser mayor o igual al r cuadrado del modelo que tiene menos regresores. Bien, esto siempre ocurre. Está la demostración en este libro que se llama Green. Creo que al final de la presentación está referenciado, si no me avisan y se los paso. Y acá lo que les quería comentar y volver a repasar que tiene que ver con esta idea de bondad del modelo. Bien, entonces, siempre que nosotros incorporemos más regresores, el r cuadrado no me sirve para comparar, porque estaría comparando cosas que no son comparables, porque un modelo que tiene más regresores va a proveer otro tipo de recibos y otros resultados distintos. Por lo tanto, lo que deberíamos ir es hacia alguna familia que penalice la incorporación de nuevos regresores. Y entre esas medidas, la más sencilla es el r cuadrado ajustado. Repito, el r cuadrado ajustado forma parte de los términos de penalización, de las medidas que poseen términos de penalización. ¿Bien? Es decir, cada vez que nosotros agregamos un término, esta métrica lo que hace es tiende a penalizar. Y me van a decir por qué. Porque vean acá, la incorporación de más regresores va a estar dado por que en este cociente, en el denominador, esto tiende a ser cada vez mayor.
y por lo tanto, acá estaríamos penalizando la incorporación de más regresores, es decir, este R cuadrado tendría que ser cada vez más chico. ¿Bien? Entonces, lo que estoy haciendo es, bueno, vos querés más regresores o más observaciones, no hay problema, pero vas a tener que pagar algo por la incorporación de ese beneficio. Entonces, eso es algo que uno debería tomarlo en consideración en el momento de comparar modelos. Y algo que me gusta mucho es la frase esta de Sosa Escudero, está en el libro El lado oscuro de la econometría, donde Walter Sosa Escudero, este profesor de San Andrés, egresado de UBA, de esta casa de estudio, escribió varios libros de divulgación. A mí me gustan, la verdad que son bastante amenos, de lectura didáctica, la verdad que son fáciles de seguir y están buenos para que la gente se enganche con estos temas. A veces no siempre a la gente le interesan estos temas. Y él, una frase que yo extracté del libro, están en la página 30 y 31, por ahí, dice lo siguiente, que el R cuadrado es una medida de la contribución relativa del modelo lineal estimado por el método de mínimos cuadrados. Relativa a un modelo ingenuo, naif, consistente en la media muestral de la variable de interés. Pero a mí me interesa más lo que sigue, que dice, el R cuadrado es una medida de calidad en relación con la pregunta que uno se hizo inicialmente. Es decir, el R cuadrado no juzga la respuesta ni la pregunta, sino la adecuación de la respuesta a la pregunta. Es decir, que nosotros vamos a adecuar la respuesta a la pregunta y que el R cuadrado nos va a indicar la calidad de esa respuesta vinculada a la pregunta que nos hicimos inicialmente. ¿Bien? Entonces, también la idea es que en general la popularidad que tiene el R cuadrado, como dice Walter ahí en la frase, es hacerle creer a los principiantes que se trata de la medida de calidad. ¿Por qué? Porque como bien les mencionaba, el R cuadrado tiene sus limitaciones y solamente debe ser utilizado para comparar modelos que tienen la misma cantidad de regresores. Cuando poseemos modelos que tienen más regresores, viene la primera frase que está acá que dice comparar modelos nada más que sobre la base del R cuadrado es como comparar coches sobre la base del tamaño. Sin otra mención, en particular, creer que un modelo es mejor que otro porque tiene un R cuadrado más alto es como creer que un ómnibus desvencijado es mejor que un Porsche solo porque es más grande. Bien, ahí usando esta analogía entre el Porsche y el ómnibus. Bueno, la idea es esta, que tengamos en cuenta de que cuando comparemos modelos que tienen distinta cantidad de regresores, deberíamos ir a una métrica que nos permita comparar. La métrica es el R cuadrado ajustado, que es una medida que forma parte de aquellas medidas con términos de penalización. Entre ellas existen los criterios de información. Entonces acá, si ustedes van acá a este link que les compartí, está el extracto del primer capítulo, donde en el primer capítulo van a ver este apartado que se llama Un año sin el R cuadrado, que es la página 30, que es esto que yo recién saqué algunas frases, y acá pueden leer este apartado que habla del R cuadrado. Es cortito, ¿no? Pero me parece bastante útil, como para que lo tengan en consideración. Entonces, acá les dejo una frase, que seguro la conocen, sobre un estadístico que falleció hace poco tiempo, George Box, y que dejó una frase bastante útil y que la gente la repite, que es que todos los modelos son erróneos, lo importante es que sean útiles para tomar decisiones. Sobre la base de esta idea, lo que hay que dejar en claro es que todos los modelos tienen no son adecuados, ¿bien? Es decir, ningún modelo capta por completo la realidad. Recuerden que los modelos son simplificaciones de la realidad. Un modelo es una simplificación de la realidad. ¿Bien? Repito eso y que quede claro. Por lo tanto, no hay modelo que pueda captar en su totalidad la realidad compleja en la cual vivimos, ¿bien? Menos de fenómenos que van alterando y cambiando en forma muy rápida. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en claro es esta idea. Este modelo está erróneo porque no es perfecto, pero ¿es útil este modelo? ¿Me sirve este modelo como para poder tomar decisiones?
Me sirve como para predecir el nivel de ventas que tiene la compañía, para determinar o predecir la cantidad de siniestros o lo que fuese. Bueno, esto es algo que uno debería tomar en consideración al momento de construir modelos. No enamorarse de los modelos. La gente tiene, en general, hablo a nivel general, las personas suelen tener a veces un enamoramiento sobre las cosas. ¿Bien? Entonces puede ser algo material, puede ser algo no material, pero en general la gente suele enamorarse, me incluyo, nos solemos enamorar de cosas, ¿está bien? Idealizamos cosas. Lo que yo quiero transmitir en este momento es que tratemos de no idealizar ningún modelo, no se casen con ningún modelo, ni ningún modelo de econometría, ni los que vayan a ver en las materias siguientes, siempre con juicio crítico. Siempre hay que tener juicio crítico y tener en claro cuáles son los supuestos de esos modelos y para qué sirven. ¿Bien? Entonces, ¿para qué sirve este modelo? ¿En qué contexto lo puedo utilizar? ¿Cuáles son los supuestos? ¿Cuáles son los posibles errores que me puede llegar a producir? Recuerden que si entra basura, sale basura. ¿Bien? Es una frase también que uno debería agregar en este momento a la clase. Siempre que yo incorporo datos o inputs que no son adecuados, bueno, los resultados que van a producir ese modelo van a ser inadecuados. Entonces, también es muy importante cuidar la calidad de los datos, hacer toda una política de gobernanza de los datos. Bueno, hay un montón de cuestiones que uno debería tomar en consideración. Entonces, cuando nosotros empleamos modelos de regresión múltiple, se utiliza el R cuadrado ajustado. Esa es la métrica más adecuada para poder comparar modelos que tengan distinta cantidad de regresores. Porque aunque sea marginalmente, el R cuadrado siempre aumenta. Bien, entonces no me sirve para comparar. Si yo miro el R cuadrado, me sirve para comparar modelos que tengan la misma cantidad de regresores. Repito, cuando tengo modelos con distinta cantidad de regresores o especificaciones con distinta cantidad de regresores, me sirve utilizar otra medida que sea más adecuado y que incorpore estas características. Bueno, eso es el R cuadrado ajustado. ¿Bien? Acá está la demostración para que vean lo que antes les mencionaba cuando Fátima me preguntó. Siempre el R cuadrado para un valor genérico se queda especificado de esta manera como 1 menos este cociente multiplicado por 1 menos el R cuadrado. ¿Bien? Y vean esto, que el R cuadrado ajustado es una función del R cuadrado, donde en definitiva uno lo puede pensar como el R cuadrado ajustado como el R cuadrado menos una función que depende de la cantidad de regresores. Entonces, esta función que depende de la cantidad de regresores resta al R cuadrado. Entonces, vos querés más regresores, no hay problema, pero mirá que te voy a penalizar por incorporar más regresores. Y eso lo que hace es restarle al R cuadrado común. El R cuadrado ajustado puede dar negativo, aclaro esto. Esto es importante que lo mencione. El R cuadrado tiene que estar entre 0 y 1, pero el R cuadrado ajustado podría darles negativo. Bien, creo que lo menciono acá en una de la parte de las slides. Que el R cuadrado ajustado podría darles negativo, bien, porque en algunos casos, si el R cuadrado es muy bajo, restarle o penalizarle me puede dar algo negativo. ¿Está bien? En algún caso. Entonces, esto es algo que lo tenemos que tener en consideración. Entonces, acá les menciono las situaciones que se puede tener en claro que el R cuadrado ajustado será siempre igual o menor que el R cuadrado. Al contrario, el R cuadrado varía entre 0 y 1 y el R cuadrado ajustado podría ser negativo por dos motivos. Primero, porque cuanto más se aproxime la cantidad de regresores al conjunto, al n, al tamaño de observaciones, eso es una situación. Imagínense que ustedes tienen 20 observaciones y tienen 15 regresores. Y bueno, eso cada vez, si yo voy tomando más regresores, me voy aproximando al n, por lo tanto, estoy ante una situación en la cual el R cuadrado ajustado puede ser negativo. Y la otra, que es la que yo les mencioné antes, que cuanto más pequeño sea el R cuadrado, si yo penalizo por algo, esa penalización, si es muy grande, puede darme que el R cuadrado ajustado sea negativo. ¿Bien? Son dos situaciones que pueden proveer un R cuadrado negativo, que se las voy a dejar acá, extractadas. Después yo esto lo subo, pero obviamente me gusta que esto quede
formalizado acá. Bien. ¿Qué me gustaría? Que busquen una base de datos pública, ya sea entren a datos.gov.ar o entren a Google, analicen la relación entre las variables, ahí calculen la correlación, determinen si hay grado de causalidad entre las variables. Esto habría que hacer alguna prueba de hipótesis, pero todavía no lo vieron, pero mínimamente justifiquen si hay causalidad entre las variables, después eso habría que testearlo. Realicen algún test de hipótesis para determinar el grado de asociación entre ellas y traten de construir algún modelo lineal simple. ¿Bien? Y después analicen la significatividad. La idea es que bajemos a tierra esto que estamos viendo. Si quieren hacerlo en Python, con lo que han visto hasta ahora, y buscar algunos datos y armarlo, lo pueden hacer. Tienen las herramientas como para poder buscar algún código de Python y armarlo. Si no, lo van a ver en una clase más adelante con los chicos y las chicas y demás. ¿Qué vamos a ver la próxima clase? Jueves. Criterios de información. Vamos a ver análisis de residuos. Y dentro de ese análisis de residuos vamos a ver algunos tests, entre ellos test de Harke-Vera, que para testear normalidad, test de White para testear la homoscedasticidad y el test de Turing-Watson para testear la autocorrelación de primer orden o la incorrelación de los errores. Bien, esto lo vamos a estar viendo el día jueves. Miércoles seguimos con Python en paralelo. La idea es que empiecen a tener más uso del lenguaje para que después podamos aplicarlo y que podamos hacer después, como yo les mencionaba al principio del curso, un trabajo práctico integrador, donde ustedes puedan bajar a tierra estos conceptos y que no quede simplemente en la teoría y en lo que charlemos en las clases, sino que lo puedan ver, evidenciar. Por eso mi objetivo es que busquen bases, entren a Google, Data Search de Google, acá busquen datos, lo que ustedes quieran. Imagínense que acá buscan, no sé, COVID, bueno, acá pueden buscar datos de COVID, lo que fuesen. Entonces acá tienen para descargar datos, tienen que entrar a los sitios y bueno, descargan los datos y demás. Acá les muestro como para que vean que pueden descargar información, la descargan y pueden trabajarla, ¿tá? O le pegan con alguna API, le pegan al código, en el código y directamente acceden a los datos. Bien, clase que viene arrancamos con estos criterios de información, forman parte de las medidas con términos de penalización y vamos a ver análisis de residuos o también conocido como diagnóstico de modelos. Bien, cuando el jueves terminemos con esto, estaremos dando por finalizado la parte de repaso. ¿Qué quiere decir? Ya habremos hecho el switch para poder pasar a los modelos de series temporales. Vamos a arrancar hablando de procesos estocásticos el próximo lunes y estaremos metiéndonos en todo el mundo del análisis de las series de tiempo. Así que va a ser bastante entretenido. Para algunas personas, la gran mayoría va a ser un tema nuevo. Así que le vamos a meter bastante, vamos a tratar de ver algunos ejemplos. Voy a ver si puedo traer algún ejemplo y mostrarles series de tiempo como para que puedan ver y bueno, bajar a tierra estos conceptos. ¿Tá? ¿Alguna duda, algo? ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Vamos avanzando de a poco? ¿Cómo estuvimos con el tiempo? Costó arrancar el lunes después de un viernes feriado, pero bueno, ya estamos de nuevo en el ruedo. Los escucho, las escucho. Si no hay dudas, nada, damos por finalizado y nos volvemos a ver el día jueves nosotros y el miércoles tienen la clase de Python. ¿Está bien? ¿Estamos en orden? No los escucho. Bueno, perfecto. Dale, ahí corto la grabación. Un beso enorme, que tengan un gran día, gran semana y bueno, cuídense. Un beso. Chau, chau. Saludos. Chau, chau. Chao, Chao, Rodrigo.